Estoy en el pasaje Santa Rosa, en el centro de Lima. Seguramente muchos de ustedes cuando han paseado por esta zona han visto pintores callejeros que se ofrecen a hacer retratos o venden estampas de la ciudad. Esto ocurre también en otras zonas como en el Parque Kennedy de Miraflores, por ejemplo. Hoy vamos a hablar del paradigma del artista callejero, un hombre que nació a inicios del siglo XIX y que plasmó en sus acuarelas, dibujos y pinturas los hábitos y los personajes de la Lima de mediados del siglo XIX, esa Lima que se fue. Me refiero al artista autodidacta Pancho Fierro, un verdadero símbolo de nuestra ciudad. Hoy el programa está dedicado a él. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. En el siglo XIX casi todo el mundo utiliza Pancho Fierro, ¿no? Incluso los textos escolares también, ¿no? Y es por eso creo que Pancho Fierro nos brinda una imagen entre colonia y república, pero que uno no puede determinar exactamente cuál es. Entonces eso permite jugar con las acuarelas situándolas tanto en la colonia como en la república. Pancho Fierro nació en 1807, en el tradicional barrio limeño de Los Huérfanos.
de San Carlos. Fue doctor en filosofía y catedrático en la Universidad de San Marcos. Como vemos, era un hombre con una vasta
Eran varios. Pintor de brocha gorda, en casonas de la capital, confección de afiches publicitarios callejeros, pintor de muebles, balcones, calesas. Por el lado artístico, primero intentó con murales, pero los apuros económicos, fuera de sus propias limitaciones técnicas, lo obligaban a hacer un arte menor, más rápido, no tan caro, más accesible y simpático para el gusto del pueblo. Descubierta esta posibilidad, Pancho Fierro empezó a elaborar gran cantidad de acuarelas que vendía por todos lados, hasta en las famosas pulperías. A lo largo de su vida, Pancho Fierro vivió en varias casas en la ciudad de Lima, todas bastante humildes, por cierto. Las utilizaba no solamente para vivir, sino también como taller y como centro de venta de sus acuarelas. En 1853 se estableció en la calle Apolonia, actual cuadra 3 del Jirón Lampa. Luego se mudó a la calle Polvos Azules, que quedaba detrás del Palacio de Gobierno, más o menos por donde yo estoy en este momento. Luego se mudó a la calle Plateros de San Agustín y en sus últimos años se estableció en la calle Alfareros, actual cuadra 3 del Jirón Quilca. También vivió en algunos lugares del RIMAC. De esta manera le pudo tomar el pulso a la ciudad, dibujando a sus habitantes, a sus calles, sus festejos, en fin, todo el palpitar de la pintoresca Lima de entonces. Pancho Fierro fue un artista autodidacta. Su falta de preparación académica se puede apreciar a simple vista en el acabado de sus obras. Pero cualquier dificultad o limitación que pudiera tener fue suplida por su hábil pincel, por un especial don de la observación. El mulato empezó a elaborar acuarelas donde aparecían criollos, religiosos y militares, indios, vendedores, mestizos y afroperuanos, personajes típicos que daban vida a una Lima ya desde entonces variopinta. Los indios fueron representados por Fierro como vendedores callejeros, simples soldados, pescadores y bañadores de damas en chorrillos. Pero Pancho Fierro también mezclaba en sus acuarelas personajes de diversas clases sociales. La música y las festividades religiosas también inspiraron a su democrático pincel. Al igual que otros artistas, Pancho Fierro ilustró la popular fiesta de Amancaes. Se trataba de una festividad donde abundaban la comida, el baile y la bebida, y donde confluían todos los grupos sociales. También va a registrar Pancho Fierro los puestos de venta, ¿no? En Amancaes, donde estaban las morenas, pues expendiendo en muchos casos chicha o tamales o anticuchos, etc. Y retrata también Pancho Fierro pues las fiestas, el fandango, como se decía en esa época, ¿no? Que se desataba también, por supuesto, en Amancaes, ¿no? Evidentemente, Pancho Fierro no fue el único artista en la época colonial. En las recién estrenadas repúblicas independientes surgió una explosión de artistas costumbristas. Él formó parte de un proceso que se dio en América Latina mientras cada país buscaba su propia identidad. Con la independencia había que separarse de Europa, pero al mismo tiempo Europa es el modelo cultural, el modelo racial, ¿no? Así que hay que buscar hacia adentro qué componentes raciales se tienen en cada sociedad. Entonces tú tienes sociedades con componentes indígenas, tipo Bolivia, Perú, México, y otros que tienen componentes de afrodescendientes, en una gran proporción como en el Caribe o Brasil, pero las élites buscan en ese dilema, en esa tensión entre lo europeo y lo real que tienen dentro de su casa, buscan términos medios, ¿no? Y van creando tipos.
Es decir, grupos humanos que coinciden con características biológicas, características psicológicas de carácter y culturales. Entonces, a cada tipo corresponde a determinadas comidas, determinadas características físicas, color de piel, cabello, tipo de cabello, ¿no? Pero también una música, una comida, una bebida, bailes. A tal punto, fíjate que llegó ese proceso a ser tan exitoso a lo largo de todo el siglo XIX, parte del XX, que hoy en día todavía consideramos que las cosas son así, lo vemos desde el purismo, ¿no? Entonces pensamos, afroperuano, cajón, festejo, ¿no? Costa. Indígena, poncho, ojotas, ¿no? La carrera de Pancho Fierro fue espontánea y popular. No se vinculó directamente a las élites, como fue el caso del también mulato José Gil de Castro. Gil de Castro retrató a los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín, además de otras personalidades de la época. Por ello, fue conocido como el pintor de los libertadores. El estilo de Pancho Fierro estaba muy alejado de la estética académica y de sus contemporáneos, como lo fueron Gil de Castro y Pablo Rojas. Pancho Fierro se interesó más bien en retratar estampas costumbristas, con cierto estilo festivo y pícaro. ¿No? Los ve primero como comerciantes, ambulantes, las mujeres como vendedoras de productos, de frutas, principalmente en las plazas, ¿no? Instaladas en las calles de Lima, ¿no? En los mercados instalados en las calles de Lima, en las plazas de Lima. Me llama mucho la atención que Pancho no refleja la parte trágica, ¿no? Vivida por los afrodescendientes en esta época, ¿no? De fines de la esclavitud. Sí, pues no los va a retratar como estos personajes que sufrieron pues mucha tortura, etcétera, ¿no? Refleja más bien la parte jocosa, diría yo, ¿no? La parte divertida, ¿no? Stasny decía, con una gracia socarrona. Dos destacados artistas europeos, el francés Léonce Angrand y el alemán Mauricio Rugendas, también realizaron acuarelas sobre personajes tradicionales de Lima y otras ciudades del país.
Sin embargo, a pesar de su aparente sencillez, el estilo de Pancho Fierro resultaba incomparable, auténtico. Para el historiador del arte Francisco Stastny, Pancho Fierro produjo una versión más afín a su lenguaje personal y a la realidad limeña. Asimismo, Natalia Magluf, directora del Museo de Arte de Lima, percibe al artista mulato como encarnación de lo criollo, como autor y sujeto del costumbrismo, las dos cosas a la vez. Eso lo diferenciaría de las interpretaciones de otros artistas. Pancho Fierro era parte del mundo que plasmaba en sus acuarelas. Lima y realiza algunos bocetos en acuarela. En 1850, Pancho Fierro fue encerrado en la cárcel. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué hizo Pancho Fierro para que lo metan a la cárcel? ¿Qué crimen cometió? Yo les voy a contar cuál fue su crimen. Su delito fue burlarse de dos poderes del Estado, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo hizo? A través de este trabajo que se llama Escena en el Hospital Militar de San Bartolomé. Aquí vemos a una monja, a una hermana de la caridad, bailando alegremente con un soldado que tiene la cabeza vendada. En la conocida acuarela de Pancho Fierro titulada El baile en el Hospital de San Bartolomé, en el cual puedes ver una basenica, puedes ver una cama de hospital, también juega un poco con la ironía, juega un poco con lo jocoso, porque estos elementos son bastante evidentes que bien podrían haber pasado desapercibidos, pero no, está ahí la basenica, está la jeringa sobre la cama y además un herido está bailando zamacueca con una monja de la caridad que por aquel entonces fungía de enfermera para los soldados. Entonces era bastante, no sé, contradictorio o algo así, no que una monja estuviera bailando, porque por aquel entonces pues era un poco más conservadora la sociedad. Evidentemente, este trabajo incomodó a muchísima gente en ese tiempo. Hoy se conserva en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde además hay 254 acuarelas originales de Pancho Fierro. Las imágenes de Pancho Fierro tienen como escenario la ciudad de Lima.
un ambiente urbano. A propósito de eso, el gran historiador Pablo Macera escribió lo siguiente: nieto de esclavos domésticos y no de peones rurales, Pancho Fierro no compartía del todo las preferencias estéticas campesinas, por más que Lima fuese entonces una ciudad a medias metida entre las chacras. Pero tampoco eran suyos los refinamientos coloniales de sus patronos criollos. Estaba en medio, pero sin resignarse a ser simplemente una solución de compromiso. Debió, sin embargo, hacer concesiones inevitables. Sobre el aspecto físico de Pancho Fierro, no hay nada concreto. Como dijimos al comienzo de este programa, aunque resulte paradójico, de quien retrató gran parte de la ciudad y sus personajes, no tenemos una imagen precisa. Nunca se hizo un autorretrato. En esto debió de influir su condición de autodidacta. Los autorretratos eran una tradición muy extendida entre los pintores académicos. El escritor costumbrista Ismael Portal, quien llegó a conocer al artista limeño, lo describió así: era de color modesto, mulato, de más de mediana estatura, grueso, de barba cerrada, mirada penetrante, habilísimo y de lo más agudo. Por otro lado, se cree que en el óleo La Jarana del maestro Ignacio Merino, el personaje central que está tocando la guitarra podría representar a Pancho Fierro. Del mismo modo, en 1986 se descubrió una foto que supuestamente sería del pintor mulato en su vejez, por la década de 1870. La verdad es que este dato, hasta la fecha, no ha sido corroborado. Así que la verdadera fisonomía del gran artista que le dio rostro a la Lima antigua y a sus personajes sigue siendo un misterio. Hay una foto que se atribuye a Pancho Fierro y si no es él, por lo menos debe haber sido muy parecido a lo que realmente está retratado, ¿no? Porque él como era mulato, pues tenía pues unos rasgos, pero no era pues un moreno completo, ¿no? Entonces, esa foto parece ser lo que es la más real
Nuestro famoso escritor Ricardo Palma logró agrupar una colección interesante de la obra de Pancho Fierro. Esta se encuentra en conservación en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pancho Fierro y Ricardo Palma tenían varias cosas en común. Ambos eran mulatos y artistas costumbristas. Palma era un fanático de la obra de Pancho Fierro. Los dos, uno con el pincel y el otro con la pluma, nos dejaron valiosísimas estampas de la Lima colonial, esa Lima que se negaba a ingresar en los tiempos modernos. Palma llegó a decir de Pancho Fierro que era el Goya peruano, en alusión al célebre pintor español Francisco de Goya, el de la maja desnuda y la maja vestida. ¿Se acuerdan? Que se podría decir si no se sabe si de repente Ricardo Palma realmente se inspiró en las acuarelas de Pancho Fierro para describir muchos de los personajes de sus tradiciones. Es interesante ver así comparativamente, ¿no? Porque se han podido identificar muchos personajes de la obra de Pancho Fierro, y porque algunos inclusive están puestos manuscritamente en los acuarelas, quiénes eran, y otros que por la descripción de Ricardo Palma se ha podido entender que este es tal o cual personaje. Cuando uno lee las tradiciones de Ricardo Palma, es evidente todo ese lenguaje de añoranza, evocador, ¿no? El pasado que ya se fue y que fue mejor también, ¿no? Que está muy presente en todos, ¿no? Siempre pensamos que el pasado, nuestro pasado es el mejor. Y en este caso, Ricardo Palma, apuntalado, reforzado por Pancho Fierro, también apunta lo mismo, ¿no? El pasado colonial es visto de manera muy amable, como un pasado en armonía. Y el presente más bien es un poco fluctuante. A pesar de gozar de cierta fama y prestigio ganados a lo largo de su vida, la situación económica de Pancho Fierro siempre fue difícil, sobre todo al llegar a la ancianidad. Su condición económica va cambiando, sobre todo hacia su vejez, porque él en un momento es considerado como un dibujante de primera categoría y con un ingreso importante económico, pero las cosas cambian, son oscilantes en la vida de uno, ¿no? Y además es la curva, ¿no? Cuando ya uno está más viejo, pues ya la situación no es igual que cuando uno está todavía en la potencialidad de sus capacidades. Para Natalia Magluf, si durante la época colonial la palabra criollo se utilizó principalmente para designar al español nacido en América, tras la independencia el término sirvió para definir una especie de hispanismo nacionalizado. Lo criollo adquirió también otras connotaciones. El término se convirtió en sinónimo de costeño e incluso de limeño, en oposición a lo indígena y lo andino. Así, lo criollo se constituye como una subcultura autónoma, que otorga a Lima un lugar tan privilegiado como problemático en la formación de la nación. Para Magluf, Pancho Fierro ha sido, tal vez sin proponérselo, uno de los pilares de esta ideología criolla. Los discursos de lo que es la nación y los discursos raciales también, ¿no? Porque todos pasan por su pincel cuando se está construyendo la imagen de la nación peruana, pero basada en lo criollo y el pasado colonial, ¿no? Entonces, más o menos la república aristocrática, ¿no? Se enfatiza mucho en el pasado colonial, los balcones, y ahí es donde se utiliza a Pancho Fierro porque brinda imágenes precisamente de un pasado colonial hermoso, apacible, cristiano, católico, ¿no? Donde la gente es muy devota y al mismo tiempo muy jaranera, pero donde no hay conflicto, ¿no? Hay una ausencia de conflicto.
1878, un año antes de su muerte, el periódico satírico La Broma se refirió a Pancho Fierro como el más grande caricaturero de Lima. Esta definición no escapaba a la verdad. Pancho Fierro no pretendía copiar la realidad, sino más bien la recreaba con humor, con su picardía criolla. Él no fue un artista de academia, como les hemos contado, era un autodidacta y por ello tenía ciertas limitaciones técnicas, como el manejo de la perspectiva, por ejemplo. Sin embargo, como era hábil e ingenioso, prefirió siempre trabajar sus composiciones con pocos personajes y en posiciones poco complicadas. Y esto podemos verlo en esta colección que está en la pinacoteca del Museo del Banco Central de Reserva. Aquí están, por ejemplo, El soldado y la rabona, El farolero, La lechera y algunos otros trabajos importantes de Pancho Fierro. La pintura de él era evidentemente autodidacta, pero podemos advertir el buen manejo que tenía de la técnica de la acuarela, porque debía hacerlo con rapidez y la técnica de la acuarela es una técnica muy difícil. Además vemos que pone mucho énfasis en la intensidad de los colores, sobre todo en los contrastes, para los trajes militares y para las sayas y los mantos de las damas. También podemos apreciar en la pintura de Pancho Fierro que él prescinde mucho de los fondos. El 8 de mayo de 1879, Pancho Fierro ingresó al Hospital 2 de Mayo. Se encontraba paralizado por una hemiplegia. Pancho Fierro murió en el Hospital 2 de Mayo el 28 de julio de 1879. Curiosa fecha, ¿no? 28 de julio, fiestas patrias, y 1879, el año de la guerra con Chile. Recordemos que en abril de ese año Chile nos declaró la guerra. Se cuenta que un hijo de Pancho Fierro combatió junto a los defensores del Morro de Arica, al lado de Francisco Bolognesi, en el año 1880. Cuando Pancho Fierro murió, ya anciano, era un artista de fama y de prestigio. El diario El Comercio informó sobre su muerte así. Pancho Fierro, al decir de uno de nuestros amigos, era para la pintura lo que Segura era para el drama. Tomaba el pincel y con una facilidad extraordinaria dibujaba un retrato que más de una vez ha dado gran trabajo a otros pintores para copiarlo. Pues bien, ese genio ha muerto el lunes último. Deja numerosos cuadros al óleo y muchos retratos a carboncillo, única herencia de su desconsolada familia. Existen dos partidas de defunción del artista. Una se encuentra en la parroquia de San Lázaro y la otra en la parroquia de Santiago Apóstol en el Cercado. Ambos documentos coinciden en que fue enterrado en el Cementerio General Presbítero Maestro. Como dice una crónica, el gran acuarelista tuvo un sepelio de pobre solemnidad. Como él tuvo, tuvo varias familias. Entonces, la oficial le hizo pues un entierro y asentó la partida de defunción en una determinada parroquia, pero como él tenía otra familia en paralelo, la otra familia también le sentó otra partida el mismo día en otro lugar. Entonces él tiene dos partidas de defunción, aunque parezca contradictorio, pero en ese entonces pues no había tampoco cómo interconectar los archivos. Se trató de un entierro modesto para un artista que trascendió al tiempo. Pancho Fierro llenó un vacío en la historia de las artes plásticas peruanas. Es el ejemplo del artista popular
que exhibió su maestría a pesar de sus limitaciones técnicas. La historia gráfica del Perú, y especialmente la historia de la capital, no serían las mismas sin el democrático y alegre pincel del acuarelista de Lima, don Pancho Fierro. Más que la técnica, el valor de la obra de Pancho Fierro radica en ser un testimonio gráfico de su tiempo. Pancho Fierro fue un ejemplo de artista popular que trasciende el tiempo y se vuelve un clásico. Gracias a su trabajo, a sus retratos, a sus dibujos, a sus acuarelas, podemos conocer cómo se vivía en la Lima de mediados del siglo XIX, sus costumbres, sus hábitos, sus personajes. Sin duda, Pancho Fierro es un símbolo de la ciudad, de lo que fuimos y de lo que de alguna manera seguimos siendo. Por eso, la Galería de Arte de la Municipalidad lleva su nombre. Nos vemos en la próxima.